Un hueco, No, mira. no. Sí, aquí. Se queda un hueco, se ve desde lejos en la foto. Vale. Ponemos todos rojos así. Sí. Pone, mira. Quitamos el plateado. Y los ponemos todos colorados. El plateado. Y el plateado, a ver si se los cambio a poner una. Bien. Bien. Ahí le ponemos un plateado más. Pues ahí, mira, claro, 2 y 2. 2 y 2. Y ahí ponemos los rojos. Por medio. Vale, pues entonces hay que poner los rojos en la piscina para que destaquen más. Los rojos. Ahora vale. Aquí, esta cosa es la pegadilla. ¿Qué música quieres? Me voy a... Si quieres que la ponga desde aquí, lo ves como queda desde aquí. Sí. Eso vamos a poner. Entonces quedan 1, 2, 3 gloritos Esta más. se... Yo soy Víctor Moreno, intento darle un apoyo, sobre todo a nuestro compañero de equipo que perdió el 11 de diciembre a su hija con 5 años, ¿vale? Por esta enfermedad. Entonces va todo dedicado íntegramente para Adriana, ¿vale? Adriana Tamarí, que con 5 años ha dejado de estar con nosotros, pero eso no significa que no se tenga que seguir luchando para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Desde aquí queremos darle un buen apoyo a Valero, a nuestro compañero, y sobre todo a esas familias que están en los hospitales luchando contra esta enfermedad y ayudar a los médicos para que investiguen para conseguirlo mejor, ¿vale? Entonces, el objetivo de hoy es hacer deporte, pasárnoslo bien, recaudar unos donativos que luego vendrán unos representantes de la asociación y harán acto de presencia y verán un poquito lo que se está realizando, ¿vale? Entonces, dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento de Rafael Buñol y a Teresa, que es la representante también del Ayuntamiento y de la piscina, por haber cedido todas las instalaciones de manera gratuita, ¿vale? Dar las gracias a los equipos de fútbol, que vais a empezar ahora un partidito, deciros que podéis utilizar las instalaciones, están vuestros vestuarios a disposición, luego podéis venir a la piscina, va a haber varias actividades, podéis participar a cualquiera de ellas. Con un único donativo se puede utilizar cualquier instalación, ¿vale? Dar las gracias también a los equipos de natación y sobre todo, mirad, lo más importante es que hay gente que no ha podido venir porque son unas fechas bastante complicadas, porque son fiestas navideñas que se han alargado incluso hasta el día de hoy, pero ya hay algunos clubes de natación que, por ejemplo, han querido aportar unos donativos con los cuales vamos a empezar ya la acuestación, ¿vale? Entonces, uno de ellos es la Escuela Nados, que hizo un donativo de 100 euros, son de Castellón, y por tanto, por ellos yo hago entrega de estos donativos de 100 euros, se sacan los 100 euros porque ante todo que se vea el dinero, que va a ir el íntegro y se va a dejar y se va a depositar en la urna, ¿vale? 100 euros, porque me lo transmitieron así y yo lo que quiero es que se vea que se entregan los 100 euros, ¿vale? Directamente a la urna de la asociación. ¿Vale? Por otro lado, mi familia y una persona anónima, que no quiere que diéramos su nombre, aportamos 30 euros también al evento, que dejamos acto de entrega ahora en este momentito. Y luego tengo por ahí a Vicente, que viene como representante del Club de Natación Máster Molvedre, que quiere también hacer un donativo. Sí, podéis aplaudir, que quiere hacer también una aportación por parte de su club, aparte de sus donativos individuales de 80 euros. Vamos a darle un fuerte aplauso, que lo tenemos aquí. Gracias. Bueno, y a partir de ahora ya empieza la jornada deportiva. Daros las gracias.
tiene razón. Es que yo pienso trabajar que eso siempre está buscando. Siempre posibilidad, sí, es verdad. genera Mira, mucho, sí. el fútbol le genera mucho dinero. Muchísimo. Con otras actividades, todo lo recaudado va a ser para Spanion, que es la Asociación de Niños con Cáncer. Y bueno, ya hemos realizado una sesión de entrenamiento larga ya en la piscina, ahora los partidos de fútbol acaban de terminar ahora y también se les va a dejar. Pero bueno, lo más importante que tenemos aquí ahora en este momento son esta pareja que viene desde Valencia, son Santi y Mireia, Santiago Montes Muñoz y Mireia Fernández Bellido, que pertenecen a la Academia Élite de Valencia. Ellos son campeones autonómicos y campeones nacionales en varias ediciones a nivel nacional, en varias categorías. Y bueno, siempre que les he pedido que vinieran a algún evento solidario, pues sus familias y ellos se han brindado. Entonces, quieren dedicarnos durante unos minutos 5 bailes latinos y bueno, pues ahí los tenemos, ¿vale? Van a empezar con un baile latino de samba, ¿vale? Un aplauso para ellos. Besitos. Until we fall out, like the roof on fire. Now baby, give a booty nigga, take off all your clothes.
recuperando un poquito, es uno que se llama Given. Eso no es música de ellos. Cuando vosotros nos digáis, nosotros expectantes estamos. Pero ¿qué pasa por ahí? ¿Vas a cantar, Ulises? Ya va, cogió el mismo. Vale.
Uy, 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 uy.